La paz del Señor. Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas, querido hermano. El Señor viene a hablarnos en este día con su palabra. Lunes 26 de enero. Hemos terminado la peregrinación a Medjugorje y tengo un poco de catarro, pero espero que me podáis oír bien. Hoy es la memoria de San Timoteo y San Tito. Y el Evangelio de este día es de San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En esta zona del mundo hace frío. Los seres humanos vivimos en un mundo en el que hay estaciones. En muchas naciones las estaciones implican cambios grandes de clima. Hace calor, hace frío. En otros lugares el tiempo es más estable. No hay cambios tan grandes de temperaturas. A lo mejor sí que hay cambios de épocas lluviosas a épocas en las que llueve menos. En cualquier caso, hay una cosa que tiene que permanecer estable, que es el calor de nuestro corazón. Haga frío o haga altas temperaturas, esté lloviendo o estemos en época de sequía, tu corazón tiene que ser siempre el mismo. Un corazón como el de la Reina de la Paz, inflamado en el amor de Dios, en el amor de Jesús. Si tú vives esto así, vas a experimentar una gran plenitud interior y al mismo tiempo una notable persecución exterior, como vemos que ocurre en el Evangelio de hoy. Vamos a escucharlo. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás,
cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Han ido unos escribas desde Jerusalén a encontrarse con Jesús. Le han visto predicar y hacer milagros. Y están escandalizados porque curaba en sábado y porque quitaba importancia a algunas otras tradiciones humanas que ellos tenían y que para ellos eran muy importantes. Pero eran tradiciones humanas, no eran los 10 mandamientos. Y entonces estaban cerrados contra Jesús. Y dicen, este tiene dentro un demonio y por eso tiene poder de expulsar demonios. Porque alguna excusa tenían que poner. Toda la Biblia decía que el que tenía poder para expulsar demonios era un enviado de Dios. Pero algo tenían que decir para ir en contra de Jesús. Y entonces se inventaron esto. Este echa a los demonios porque ha hecho un pacto con el príncipe de los demonios y por eso los puede expulsar. En el fondo es porque no se quieren convertir. Porque las cosas que Jesús les pide no las quieren hacer. Y como no quieren convertirse, buscan excusas contra Jesús. Y buscan excusas que al final se caen por su propio peso. Queda en evidencia que son falsas excusas. Esto nos ocurre también a nosotros hoy, con mucha frecuencia. Buscamos excusas para no cambiar. Entonces, si por ejemplo una persona nos llama a la conversión, nos habla de que debemos cambiar, buscamos los defectos de esa persona, que seguro que los tendrá, porque todos somos humanos y nos equivocamos. Buscamos los defectos de esa persona para cargar contra sus defectos y ya con esa excusa rechazar las palabras que nos ha dicho de que debemos cambiar, que sin embargo eran palabras ciertas que venían de parte de Dios. Pero como no queremos escuchar, buscamos la manera de poner una excusa para decir no. Ocurre también lo mismo con los mensajes y con las apariciones de la Reina de la Paz. Buscamos excusas para decir no, porque en el fondo lo que no queremos es dejar nuestra comodidad, dejar nuestra soberbia, dejar nuestro afán de tener mucho dinero, de tener una vida en un nivel alto, de acumular bienes materiales o prestigio. Y como no queremos hacer lo que nos dice la Reina de la Paz, no queremos caminar hacia el ayuno, renunciar al alimento, por amor a Dios y por amor a la salvación de las almas, y para nosotros mismos crecer espiritualmente. Como no queremos renunciar a ciertas diversiones que tenemos, o a cierta situación social, o manera de relacionarnos con los demás que nos gusta,
y aunque sabemos que no es buena a los ojos de Dios, porque nos paraliza espiritualmente, no queremos renunciar a eso. Entonces vamos buscando a ver cómo digo que no, y pongo alguna excusa. Ellos habían puesto esta excusa, es que tiene a Satanás, y por eso los demonios le obedecen. Jesús dice, un reino en guerra civil no puede subsistir, una familia dividida no puede subsistir. Si los padres queréis educar bien a vuestros hijos, es muy importante que estéis unidos. Si el padre dice una cosa y la madre dice otra, los hijos se convertirán en oportunistas y caprichosos. Tienen que estar unidos los padres. Una familia dividida no puede subsistir. Y la manera para que estéis unidos los padres es orar juntos, toda la familia, los padres con los hijos con los padres. Si no oráis mucho unidos, estaréis divididos y vuestra familia estará en peligro de dividirse constantemente. Y Jesús ha dicho que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Cuando un hombre y una mujer se casan, están unidos para siempre ante Dios. El divorcio es un pecado mortal. Cuando un hombre y una mujer se casan, deben ser fieles a ese vínculo para siempre. Jesús después dice que todos los pecados se podrán perdonar, menos el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo consiste precisamente en no querer convertirse. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo es cuando Dios me está pidiendo algo y yo hasta el final me niego a dejar ese pecado que Dios me está pidiendo dejar. Cuando Dios está llamando a la puerta de mi corazón para perdonarme y yo hasta el final me empeño en decir que yo no tengo pecado, que es uno de los más grandes males que hoy en día acechan al ser humano y a la misma Iglesia. Ya nada es pecado. Hay que respetar la conciencia de cada uno. Y si uno no le ha ido bien el matrimonio y se separa, pues la separación no es un pecado cuando uno es abandonado sin uno quererlo. Esa persona que ha sido abandonada no ha pecado. Pero el divorcio, que consiste en decir, este vínculo ya no existe y ahora podemos juntarnos con otro o con otra, eso es un pecado mortal. Pero hoy en día el divorcio ya no es pecado. Hay que entender la dureza de la vida, se dice, entonces en algunos casos pues es lícito separarse y reconstruir la vida con otra persona. Eso es negar el Evangelio de Cristo. Eso es un pecado mortal. La homosexualidad ya no es un pecado mortal, se dice. Es una situación que hay que entender. Nosotros, los que creemos en la palabra de Cristo, no condenamos a los homosexuales.
Pero sí decimos que si ellos practican la homosexualidad, cometen un pecado mortal. Tener esa inclinación, sentirla, no es un pecado si luchan contra ella. Pero en el momento que una persona se deja llevar por esa tendencia y practica la homosexualidad, comete un pecado mortal. Y eso, las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque si no, al final, la verdad queda enterrada debajo de la tierra. Y al final, ya todo vale porque hay que respetar. Hay que ser tolerantes y la conciencia de cada uno es lo más santo. Y la conciencia es santa en la medida en que se adecúa a la verdad que Dios nos ha revelado. Pero también puede haber una conciencia falsa que nos induzca al pecado. Y, dice Jesús, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, es decir, el que escuchando las palabras de Jesús les dé la vuelta y diga que Jesús no quería decir eso, ese no tendrá perdón jamás, porque se está cerrando en su corazón a la verdad que Dios nos ha revelado. Y el que no acoge la verdad que Dios nos ha revelado, ese no puede salvarse, porque la salvación viene solo por el Señor Jesús, por aceptar su amor y por vivir sus mandamientos. Queridos hermanos y hermanas, pidamos que nos libre de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pidamos creer en el Señor Jesucristo y vivir su Evangelio. Pidamos que la mentalidad de este mundo no nos seduzca y nos engañe, llevándonos por el camino de la mentira. La paz del Señor.